Buenas tardes, les damos la bienvenida en nombre de nuestra directora, Ximena Caraza. Nos complace mucho tenerles de audiencia en este evento que inaugura las tertulias literarias de la Casa de México. Y nada, de parte de todo nuestro equipo, que muchas gracias por venir y que están invitados en cualquier otra tertulia de este tipo. Y nada, hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros a Juan Pablo Villalobos, que muchas gracias por venir. Estamos encantados de que inaugures este ciclo de tertulias literarias y bueno, y nos viene también gracias a Laura Martínez Belli, que va a colaborar con nosotros como moderadora, y ella también es escritora. Y bueno, simplemente decir que estas tertulias literarias van a tener como principal objetivo establecer un diálogo entre México y España. Bueno, como todos sabréis, Juan Pablo Villalobos es mexicano, pero vive en Barcelona desde 2003, si no me equivoco. Y Laura Martínez Belli ha vivido en Latinoamérica, ha vivido en México y también ha escrito sobre México. Y entonces, bueno, ¿no? Tratar ese intercambio en nuestra lengua, ¿no? que es el español, y que supone vivir en un país como España siendo mexicano, o cómo es escribir en español en un país que se habla español pero que no es tu país, ¿no? Bueno, y nada, simplemente aquí no quiero ser muy breve, pero bueno, presentar las novelas de Juan Pablo, ¿no? Como Fiesta de la Madriguera, Si viviéramos en un lugar normal, No voy a pedirle a nadie que me crea, que es Premio Real de 2016, ¿no? Y por último, Yo tuve un sueño, que es de 2018, ¿no? Y que, bueno, ahora os van a hablar de ella, así que yo no quiero decir nada. Y de Laura Martínez Belli, ha escrito Por si no te vuelvo a ver, El ladrón de cálices, Las dos vidas de Floria, que se editó simultáneamente en México, Italia y España, La última página, que fue finalista del Premio Letras Nuevas de Novela 2013, y su más reciente obra es la novela histórica Carlota, que en España se tituló Locura Imperial. Así es. Y creo que, bueno, me ha dejado Te vendo un perro, ¿no? Que es la novela que falta en la mesa, de Juan Pablo Villalobos. Así que nada, muchas gracias y os dejo con los protagonistas de esta tertulia. Bueno, pues José Gacete, el director cultural de la Casa de México en España, a quien agradecemos que haya traído aquí a Juan Pablo hoy. Coordinador. ¿Qué? Coordinador. Ah, coordinador, perdón, que le he subido de categoría. Bueno, ya he hablado sobre una breve semblanza de Juan Pablo. Nosotros el día de hoy queríamos hacer esta tertulia sobre, como tenemos este vínculo entre México y España tan fuerte literariamente, queríamos hablar sobre, yo quería que nos contaras, Juan Pablo, ¿qué significó para ti venir a vivir a Barcelona y cómo afectó eso directamente a la creación literaria? Porque, por ejemplo, el libro que fue el Premio Real de Novela, No voy a pedirle a nadie que me crea, que es una obra estupenda que os recomiendo muchísimo leer, creo que no habría podido ser escrita si no vivieras aquí, ¿no? Entonces, cuéntanos, para empezar, ¿cómo afectó el hecho de vivir en Barcelona para crear un libro como este? ¿Y tú cómo piensas, si te hubieras quedado en México o en Jalapa, crees que habrías podido crear una obra como esta? Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias a la Casa de México por la invitación, a José por la presentación y a Laura por acompañarme esta tarde, y sobre todo a todos los que han venido y se van a perder un pedazo del partido del Barça, que sé que todo el mundo está loco por a ver el partido del Barça. Sí, porque tú eres muy catalán, ¿eh? También. No empecemos mal. No nos pongamos al público en una controversia. Sí, vamos a empezar amarrando navajas, pues sí. Venga,
La pregunta de entrada es la que produjo mi cuarta novela. Yo salí de México en 2003, nací en Guadalajara, crecí en un pueblo cerca de Guadalajara, en los Altos de Jalisco, Lagos de Moreno. Si no han oído hablar de él, es normal, no se preocupen. Y después fui a vivir a Jalapa para estudiar literatura, y de allí, con una beca de la Unión Europea, una beca que se llamaba ALBAN, para estudiar, para que los estudiantes latinoamericanos vinieran a Europa a hacer doctorados, vine a vivir a Barcelona. Miren, se ha pasado el tiempo, ¿no? La Unión Europea daba becas a los latinoamericanos para venir legalmente a recibir a Europa. Esto fue en 2003-2004 y yo intentaba escribir una novela desde hace muchísimos años, no lo había conseguido. Empecé a publicar, viviendo en Barcelona, Fiesta en la Madriguera, que es una novela mexicana. ¿Qué es una novela mexicana? Quiero decir, lingüísticamente es una novela 100% mexicana, está escrita en mexicano, está situada en México, los personajes son mexicanos, la historia y los temas hablan de México. Y además, digamos, se nutre y pertenece a una tradición literaria que es la tradición literaria mexicana. Lo mismo pasó con mi segunda novela, Si viviéramos en un lugar normal, y hasta ese momento a mí me parecía que el hecho de vivir fuera de México era útil a mi escritura, en el sentido de que me daba una distancia que me permitía tener un punto de vista, una perspectiva que no tendría si viviera en México. México me quedaba cerca todavía porque hacía poco tiempo que había vivido allí y había vivido toda mi vida allí, 30 años de mi vida allí, pero también había ya una cierta distancia, no solo geográfica, sino también emocional, intelectual, que me daba una mirada distinta de la que tendría un escritor que vivía en México y que escribía sobre México. Esto creo que fue productivo en las dos primeras novelas y entró en crisis en mi tercera novela, En tren de un perro, donde empecé a sentir que había un problema. Empecé a sentir que mi relación con México y que esa distancia, más que ser productiva, empezaba a ser un conflicto. Empezaba a sentir que estaba impostando, falsificando un tono, una voz, que mi manera de hablar, mi vocabulario, mi sintaxis, obviamente se habían transformado con la manera de hablar y de entender el castellano en Cataluña, y que yo no podía seguir escribiendo pues haciendo de cuenta que era un mexicano que vive en México. Me parecía una postura falsa. Sin embargo, tenía muy claro el proyecto de esa novela y digamos que insistí y la escribí con mucha incomodidad y dándome cuenta de que era la última vez que podía hacer eso. Me parecía que eso era un camino que ya no tenía continuación. Me quedó claro que a partir de ahí tenía que ir a otra cosa. La respuesta a esa crisis fue la escritura de No voy a pedir a nadie que me crea, que no solo es una novela que transcurre en parte en Barcelona y que tiene como escenario y como personajes no solo a los mexicanos, sino también pues hay una Barcelona multicultural que incluye italianos, argentinos, pakistaníes, chinos, etc., sino también a nivel lingüístico, es decir, hay un cambio de registro lingüístico. Hay la intención de que la novela está escrita en castellano de México, pero también en castellano de Argentina. Sí, de hecho en esa novela lo que más llama la atención es el uso de las voces, donde cada capítulo es narrado por una persona distinta, y cada una, pues una es un argentino, otra, por supuesto, los mexicanos, los catalanes, y luego todo ese universo de esa Barcelona global, donde hay pakistaníes, chinos, bueno, una cantidad, o sea, es un retrato muy cosmopolita, y tú clavas esas voces con una gracia, porque aquí les tengo que contar que yo creo que Juan Pablo Villalobos es heredero de la tradición mexicana de la Goitia,
que escriben con sentido del humor, que es tan difícil escribir con humor. Yo creo que últimamente tenemos la tendencia a solemnizar la literatura, ¿no? Como que la alta literatura es la más solemne, la más formal, y cuando bebemos de una tradición literaria, por ejemplo, del Siglo de Oro, que era el humor sobre todas las cosas. Eduardo Mendoza, recientemente Cervantes, se me fue la voz, ¿no? Sí. Sí. Vamos empezando. Bueno, pero tengo ronco pecho. No pasa nada. Es un humor que hay en esa literatura que creo que debe retomarse, y tú tienes, vamos, eres una voz que suena con fuerza en ese manejo de ese humor sarcástico y de esa ironía, que además se está perdiendo tanto ahora que ya no nos dejan reírnos de nada, ¿no? O sea, creo ahora está prohibido reírse, está prohibido hacer bromas, está prohibido ser políticamente incorrecto, y eso es algo que hace muchísimo daño al arte en general y a la literatura en particular. Gracias. Y la novela retrata eso maravillosamente bien. Y también quería que nos contaras, Juan Pablo, cómo, porque creo que Herral se puso en contacto contigo directamente, no para el premio, sino antes, cuando fuiste publicado por primera vez, ¿no? Cuéntanos cómo estuvo ese acercamiento a la literatura, porque tú publicas tus primeros libros aquí, o sea, en México no publicaste, ya estabas aquí cuando publicaste por primera vez. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llega un mexicano a España que nunca ha publicado, que no es conocido, y de repente entra al mundo editorial? Pues bueno, mi caso quizás es un tanto atípico. En 2006 yo empecé a escribir Fiesta en la Madriguera, la terminé no sé, en 2008 quizás, y empecé a buscar un editor. Lo lógico me parecía buscar un editor en México, y una editorial pues pequeña o mediana, independiente, que leyera para empezar el manuscrito, porque no es tan fácil. Y pensando que nadie me conocía, que yo no tenía un currículum, que no tenía tampoco referencias de haber publicado muchas cosas en revistas o en periódicos y tal. Y lo estuve intentando durante un tiempo largo. El libro no había sido rechazado, digamos que eso era una buena señal de que las editoriales que lo habían leído no lo habían rechazado, pero tampoco se decidían a publicarlo porque, bueno, complicaciones burocráticas y historias del catálogo, del contrato, etc. Y hasta que un día me aburrí de esperar y decidí enviar el manuscrito de la novela a Anagrama por correo. El manuscrito de Fiesta en la Madriguera. De una manera un tanto ingenua, si quiere, pero bueno, pensando que quizás alguien lo leyera y que no perdía nada haciéndolo. Vivía allí, yo vivía en Barcelona. Me había parecido lógico enviarlo allí porque yo me había formado como lector en buena medida leyendo el catálogo de Anagrama. Muchísimos libros de Anagrama estaban en mi biblioteca, y para mi sorpresa, unos meses después, 3 o 4 meses después, recibí un email de Jorge Herralde diciéndome que quería hablar conmigo. Bueno, como la editorial está en Barcelona y yo vivo en Barcelona, pues fui a verlo y me explicó que había leído la novela y que quería publicarla. Eso fue así, de la nada. A partir de ahí empecé yo a publicar, digamos, toda mi obra en Anagrama, y sin haber tenido previamente, digamos, un agente literario, un padrino, que hubiera hecho el trabajo de presentarme en la editorial. Y hasta ahora continúo publicando con ellos. No sé, no creo que sea una historia típica, pero tampoco es tan extraña. Sé de más escritores que también han publicado su primera novela así, ¿no? Lo cual habla bien de las editoriales, que algunas de ellas siguen realmente leyendo los manuscritos, poniendo atención para identificar, detectar nuevos escritores y nuevas voces que aparezcan por allí, y no solamente, digamos, haciendo el trabajo de continuar publicando lo que ya está reconocido, ¿no? Exacto, sí. Oye, y
¿Tú crees que tus novelas las entiende igual un mexicano que un español? Las entiende diferente un lector y otro lector. No importa de dónde sean. Es decir, ya de entrada la literatura tiene una recepción individual, diría yo. Hay una idea de lector, ¿no? Que cuando escribimos, de alguna manera postulamos, es decir, nosotros nos imaginamos un lector que tendría nuestra novela. Y ese lector ideal sería aquel que en principio interpretaría o disfrutaría la novela como nosotros la hemos planteado. Es una quimera. Somos nosotros en el espejo escribiendo para nosotros mismos. Nuestras referencias, nuestras lecturas, nuestra experiencia de vida que están volcadas en el libro, no las puede interpretar nadie de la misma manera, ¿no? Mis libros también de alguna manera están llenos de chistes privados, ¿no? De bromas familiares, de bromas entre los amigos, que solamente algunos pueden identificar, y que son las que luego me hacen sufrir porque la familia dice que todos mis libros son autobiográficos, ¿no? Solo porque hay alguna tontería que digas en alguno de tus libros que se recuerda como algo que sucedió en la familia, y entonces todo el libro es autobiográfico. Sí, bueno, en No hay nadie que me crea, el protagonista se llama Juan Pablo Villalobos. Sí, es una coincidencia muy extraña. Pero... No, hay una intención de parodiar la literatura autobiográfica. Claro. La novela no puede ser autobiográfica, no quiero hacer spoiler, pero quien la lea se dará cuenta muy rápido, espero, que no puede ser autobiográfica. Es decir, hay una serie de detalles mínimos en la novela que son autobiográficos para que funcione la parodia. Es decir, que el personaje se llama Juan Pablo Villalobos, que nació en Guadalajara, que fue a vivir a Jalapa para estudiar literatura, que vino a Barcelona. Todo eso se parece a lo que me pasó a mí. Pero después ya no. Pero a partir de que comienza la novela, digamos que ese punto de partida autobiográfico se vuelve una ficción absurda, sí. Y cada vez más imposible de creer, ¿no? Y de hecho está en el título. El título, claro, no voy a pedirle a nadie que me crea, que me parece un título más precioso, y todos los títulos de tus obras son buenísimos, pero ese especialmente me encanta, y más cuando estás leyendo la novela, porque como todos van diciendo, no voy a pedirle a nadie que me crea, y es ese absurdo que hay en esa novela que te ríes de verdad muchísimo, porque tus novelas, bueno, tienen ese punto de teatro del absurdo también, ¿no? De ironizar al máximo para que en efecto quede de manifiesto que es una ficción y que es una crítica también social fuerte, ¿no? O sea, yo creo que debajo del sentido del humor siempre hay un pozo de muchísima inteligencia, que por eso me preocupa tanto que ya se prohíba reír, ¿no? Porque la risa siempre ha sido, y el humor ha sido signo de inteligencia, y ahora que nadie ya puede decir nada, ni reírse de nada, ni hacer chistes porque sientan mal o alguien se ofende, pues estamos perdiendo mucho de inteligencia que había sido conquistado. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que dices. ¿No? Yo creo que, y por polemizar un poco también, sí, no. Igual se nos está durmiendo la gente. A ver si despertamos a alguien. Yo creo que no vamos a reír de nada. Nos podemos reír de lo que queramos. Solo que tenemos que ser responsables de nuestra risa, que es distinto. Y lo que me parece que está sucediendo es que luego se dice que los ofendidos, que todo el mundo se ofende, pero el primero que se ofende es el humorista. Se ofende y empieza a decir que le censura. Nadie le ha censurado. Sus chistes están allí, en sus monólogos, en sus revistas, en los libros. Pero, si no te ríen las gracias y si alguien se ha molestado con tu chiste, hazte responsable. Y si haces un chiste misógino, homofóbico, racista, etc., no es que ya no nos podamos reír de nada, es que a lo mejor hay algunos a los que no nos hace gracia. Y hay algunos a los que nos parece que ese humor perpetúa prejuicios, perpetúa aspectos negativos en nuestra sociedad. Y yo creo que estamos en un momento de transición en el que estamos tratando de encontrar una nueva manera de
comunicarnos, un nuevo lenguaje, una nueva manera de entendernos y de vernos a nosotros mismos. Y por supuesto hay mucha confusión, hay muchos excesos también, no voy a decir que no, y no sabemos todavía cómo hacerlo, ¿no? Pero en esta confusión yo no estaría con aquellos que tienen este discurso victimista de uy, ya no puedo hacer humor. No, haz otro. A lo mejor es que no eres suficientemente listo para hacer un humor nuevo, inteligente, y haces un humor que ya está de moda, es un humor pasado de moda, es un humor que era de los años 80. Es decir, no puedes hacer ese chiste porque ofendes. No, es que a lo mejor lo hemos oído 1000 veces ese chiste y ya no nos hace gracia, uno, porque ya lo escuchamos 1000 veces y es repetitivo, es mecánico, y además porque además de que ofende, efectivamente nos da una idea del mundo que igual no queremos ver más. Sí, claro. Y hay una parte en tu libro que dices, a ver si me acuerdo cómo era la idea, decías que un mexicano que se ríe de sus propias desgracias es un acto catártico, decías, ¿no? Pero que un extranjero se ría de las desgracias del mexicano puede hacer que reafirme sus prejuicios. ¿Era algo así? Sí, esto sí que es autobiográfico y está muy en el origen de la escritura de la novela. Yo estuve de vacaciones en México hace unos años y entonces me encontré con un amigo que había vivido, al que yo había conocido en Barcelona, y entonces llevaba un tiempo viviendo en México. Él se había ido a vivir a México. Me encontré con él y él estaba como muy chocado con una serie de problemas de comunicación y culturales, y le iba mal en sus negocios, etc. Y entre otras cosas, hablando, yo le recomendé que leyera las crónicas de Ibargüengoitia. Sí. Le recomendé vivamente que si quería entender un poco cómo era México, que leyera Ibargüengoitia. Y fue un error, ¿no? Porque lo leyó y claro, es que nosotros como mexicanos leemos Ibargüengoitia de una manera, y un extranjero que está enfadado con México puede encontrar allí una explicación a todos sus problemas, una justificación para odiarnos de verdad, ¿no? Pues además lo dice Ibargüengoitia, ¿no? Sí. Y entonces la siguiente vez que lo vi, me empezó a agradecer vivamente que le hubiera recomendado Ibargüengoitia. Porque ahora tenía argumentos. Y después me empezó a recitar las crónicas como para decirme por qué éramos tan corruptos, tan perezosos, tan vagos, tan impuntuales, todo eso, ¿no? Y yo me puse furioso, porque era como que estaban usando a mi héroe literario, a mi escritor favorito, para echarme la mierda encima, ¿no? Y pero después de ese primer momento de enfadarme, me di cuenta que había una cosa muy interesante allí, de qué pasa, ¿no? Yo por eso, por ahí va mi pregunta de si leían tus obras, igual un lector español mexicano iba un poco por ahí, ¿no? Por esa visión que dices, pero sí, perdona, que te interrumpí, ¿no? Que había un problema ahí. Sí, hay un problema de recepción que es inevitable, es decir, pasa con mis libros, es decir, felizmente mis libros se han traducido y se han publicado en otros países, y este malentendido siempre existe, sobre todo tratándose de México. Hay un cuento de Juan Villoro magnífico que se llama Amigos Mexicanos, que se trata de un gringo, un americano, que quiere ir a México, pero quiere ver el México auténtico, y está obsesionado con ver el México auténtico, y el que lo va a recibir, que es como su guía, no entiende realmente qué es lo que quiere ver, y hasta que llega a la definición de qué es lo que quiere ver, dice, quiere ver México como un cuadro de Frida Kahlo, horrible, pero al mismo tiempo bonito, ¿no? Sí. Que muestre el horror y que sea folclórico, etc. Y yo creo que eso es lo que nos pasa muchas veces, es decir, hay una expectativa de los lectores en Alemania, o en Francia, o en Inglaterra, de conocer la literatura mexicana o de acercarse a la cultura mexicana a través de una mirada muy estereotipada de qué somos, ¿no? ¿Y qué somos? Somos folclore, ¿no? Somos Día de Muertos, ¿no? Esto. Sí. Somos Frida Kahlo, mariachi, tequila, ¿no? Y entonces cuando no cumples con esto, no eres suficientemente mexicano para interesar. Entonces quien escribe una literatura cosmopolita, urbana,
burguesa, clase mediera, etcétera, no va a interesar en ningún otro lado, porque para eso ya tenemos a los alemanes, a los ingleses haciendo lo mismo, sus problemas existenciales, ¿no? Pero si tú quieres destacar, tienes que ir un poco cumpliendo con esa expectativa de qué es un escritor mexicano, o más ampliamente, qué es un escritor latinoamericano. Cuando juegas con esto, como en mis libros, que hay una parodia, hay una burla sobre estos temas, solo se ve lo literal, ¿no? Entonces hay una historia que a mí me gusta mucho de mi segundo libro, de Si viéramos un lugar normal, que es una burla del realismo mágico, entre otras cosas, ¿no? Y hay deliberadamente una intención de burlarse de la literatura fantástica y del realismo mágico. Y en muchos sitios, en Alemania, notablemente en una reseña que mi editor de Estados Unidos le hizo muy feliz, que publicó The New York Times, decía que yo era un nuevo exponente del realismo mágico, ¿no? Y que era un libro de realismo mágico puro, era el nuevo realismo mágico, no me parecía, ¿no? Y entonces era una reseña buena por razones equivocadas, ¿no? Triunfar mal, ¿no? Ese concepto me gustó muchísimo, o sea, como triunfar y no estar de acuerdo. Pero es un prejuicio que existe hacia lo mexicano en general, que está dado por lo que en este caso el extranjero, el lector o el que viene a una exposición espera encontrarse e identificar como realmente mexicano. ¿Qué es lo mexicano? Eso me recuerda a una conferencia que dio una vez Chimamanda Ngozi, no sé si la conocen, es una autora africana que tiene una conferencia en la que ella está explicando que la primera vez que escribió, dice, yo crecí en Nigeria, pero leyendo autores ingleses. Entonces ella explica que el primer cuento que ella escribió, siendo una niña pequeña, sus personajes estaban siempre sufriendo porque había mal tiempo, por la lluvia, ¿no? Decía, cuando en Nigeria pues no tenemos ese problema. Y también que comían manzanas, sus personajes todos comían manzanas, porque eran los libros que ella había leído de pequeña. Y bueno, esto fue una anécdota de su niñez, pero cuando se hizo mayor, su primera novela se la enseña a un profesor de literatura en Estados Unidos, donde ella vivía, y le dijo que su novela no era suficientemente africana, porque sus personajes no pasaban hambre, estudiaban, no eran incultos, no eran esclavos de nadie. Entonces, a su juicio, su novela no era African enough, ¿no? Entonces yo creo que eso es un prejuicio de los estereotipos, ¿no?, que la gente se hace de lo que tiene que ser un país. Nos pasa en España con la peineta y la paella, ¿no? O sea, que la gente piensa que los españoles vamos con la peineta por la calle, ¿no? Pues igual con lo mexicano, que es tan grande. Y por eso creo que es tan importante que haya autores como tú que se burlen de eso, aunque te entiendan mal, ¿verdad? Porque esa es una conquista que todavía no va a costar más tiempo, Juan Pablo, pero llegará. Oye, y que te iba a preguntar sobre Yo tuve un sueño, porque estábamos hablando del humor que impera en las obras de Juan Pablo, y de repente este último libro que acabas de sacar en 2018, en septiembre acaba de salir, da un giro completamente a eso que vienes escribiendo, y esa novela de autoconocimiento y crítica, y ahora te abocas en este tema que es la migración, los niños que emigran, y es un libro en otro registro, no es una novela, no es un libro de ficción, es un libro que se asemejará a lo mejor más a lo periodístico, tal vez. ¿Cómo es que das ese brinco obviamente porque te interesa el tema? Bueno, es verdad que es distinto a lo que había hecho antes, pero por lo menos yo lo veo así, tiene una coherencia con mi trabajo que tiene que ver a nivel de las voces narrativas. Es decir, a mí lo único que me interesa de escribir es encontrar la voz narrativa de cada relato, de cada novela, encontrar el tono adecuado a cada historia.
la búsqueda de esa voz es lo que me interesa, lo que me trajo a la literatura y lo que me sigue llevando a intentar un nuevo libro. En Fiesta en la Madriguera había narrado la historia de un niño, de un hijo de un narcotraficante, contada por el niño, contada por una voz infantil. Si viviéramos en un lugar normal, una historia sobre los años 80 en México, sobre la corrupción, la inflación, la hiperinflación, la injusticia, etcétera, situada en mi pueblo, en Lagos de Moreno, contada por un adolescente. Y estos dos libros me llevan a Yo tuve un sueño, porque un editor que los había leído en Estados Unidos me buscó y me dijo: mira, yo creo que tú tienes el tono y el oído para contar las historias de los niños. Y era 2014, momento en el que había una crisis muy grande en la frontera. Mayo, junio de 2014 llegó a haber 80,000 niños detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos, y me preguntó si me interesaba ir a la frontera a entrevistar a algunos niños para escribir un reportaje. Y por supuesto que me pareció un proyecto bonito, y además que había algo potente allí para intentar en términos narrativos. Entonces fui allí, escribí el reportaje y a partir de ahí surge la idea de hacer el libro. Entonces a este libro me traen mis narradores infantiles, me trae Fiesta en la Madriguera y me trae Si viviéramos en un lugar normal. Claro, el resultado es otro porque es una no ficción. Yo entrevisto a 5 niñas y a 5 niños hace 2 años entre Nueva York y Los Ángeles, escucho sus historias y claro, sus historias yo no puedo cambiarlas. Y yo tengo un marco que son esos testimonios que ellos me dieron, a partir del cual voy a escribir los relatos del libro. Y son historias, digamos, más bien dramáticas, poco humor para hacer por allí, de lo mío, poca broma, como se dice en España, ¿no? Sí. Poca broma con ese libro. Pero sí que hay la intención de buscar esas voces, de encontrar esos registros lingüísticos, de hallar el tono que necesita cada una de esas historias. Son muy orales, están contadas en primera persona por los niños, y al final es un libro que yo creo que sí se puede leer como en mi trayectoria, como una continuidad, aunque haya perdido el humor, ¿no? Que viene dado por lo dramático que es el contenido de esos relatos, ¿no? Son historias pues, que en origen explican qué es lo que ha pasado en El Salvador, Honduras y Guatemala para que estos chicos sean expulsados de sus países, ¿no? Cómo se puede entender ese éxodo masivo de refugiados, vamos a llamarlos con la palabra adecuada, hacia Estados Unidos, y qué es lo que les sucede en México, ¿no? ¿Qué pasa cuando ellos atraviesan México? ¿Y qué pasa cuando llegan a Estados Unidos? Entonces ese es el motivo por el cual acabé haciendo este libro, que tiene, yo diría que una intención de dar testimonio de lo que está pasando, pero también tiene una intención que está más cerca de lo literario que de lo periodístico, porque yo no existo en el libro, es decir, no hay un cronista que está contando lo que ve, hay solo las voces de los niños, no hay ninguna opinión mía. Yo no me gusta hablar de opinar, qué pienso, cómo se va a solucionar, qué me parece que Peña Nieto o Trump o no sé quién haya dicho o haya hecho tal cosa, me parece inútil. Y me borro del libro para darle voz a los niños. Mi opinión está en el punto de vista, mi opinión está en las elipsis que tiene el libro, mi opinión está en el montaje que tienen los relatos. Tiene el libro un epílogo magnífico escrito por un periodista asturiano, Alberto Arce, que vivió en Honduras algunos años y conoce muy bien el problema en origen. Entonces a él le pedimos que escribiera para contextualizar el libro, qué es lo que pasa en Centroamérica y por qué estas migraciones, ¿no? Pero en este sentido estaría más cerca de lo literario que de lo periodístico, y también aspiraría a algo que es más propio de la literatura, que es a trascender el contexto. Es decir, yo creo que ese libro puede leerse más allá de que hable de chicos centroamericanos atravesando México. Perfectamente podría leerse en el contexto de un niño sirio o de un niño iraquí o marroquí que quiere venir a Europa.
creo que las historias son paralelas, evidentemente cambian los detalles y las circunstancias, pero creo que el corazón de esas historias, el sentido es el mismo. ¿Tú te imaginas volviendo a México o ya estás aquí? Porque tus hijos Bueno, son yo estoy allá, ¿Tú, Yo estoy allá, no aquí. Ah, sí, allá, perdón, allá en Barcelona. Perdón. ¿Tú te imaginas volviendo a México o ya consideras eso como una opción lejana? ¿Qué pregunta? Es como de mi madre. Es como decir, Mi madre cuando hablo por teléfono con ella. vas a volver, hijo mío. ¿Cuándo volverás? Volverás. De momento no pienso volver. Porque uno es de donde nacen sus hijos, ¿no? Y una vez que decías. Sí, me parece que mi vida cambió a partir de que mis hijos nacieron en Barcelona. Yo tengo que decir que para mí los países no existen. Yo creo que México no existe, ni España, ni Cataluña, para que luego no digan. Sí, aclara la cosa. Voy poniendo todo. Existe Barcelona, Sí. y existe Madrid, Sí. y existe Guadalajara y Lago, mi pueblo. Luego hay las abstracciones, ¿no? Esas ideas, esos estados creados sobre todo cargados de sentido a partir de una historia y un relato que los legitima y que legitima a veces muchas barbaridades, a partir de dar coherencia a una cosa llamada identidad. Pero yo siempre he dicho cuando me preguntan ¿qué piensas de escribir en España o de vivir en Cataluña? Pienso, yo no vivo en Cataluña, yo vivo en mi barrio, yo vivo en Gracia, ¿no? Pregúntame cómo es vivir en Gracia. No te sé ni decir cómo es vivir en Barcelona. Sí. Y en ese sentido, mis hijos han nacido allí, aunque están creciendo allí, tienen una realidad que para mí, digamos, me ha permitido entrar a la ciudad de una manera distinta que no tenía cuando era un estudiante de doctorado, que aparentemente estaba de paso por la ciudad y que me iría en algún momento. Me sentí todo ese tiempo, esos primeros años, me sentí realmente como alguien de paso, como un desarraigado que volvería a México en cualquier momento. Pero cuando decidí quedarme, y sobre todo cuando nacieron mis hijos, ahí todo cambió. Y para mí la ciudad también mostró una cara que yo no había visto antes de tener hijos, ¿no? Vi esa ciudad que significa ir a la puerta del colegio con el bocadillo a recoger a tu hijo, ¿no? Caminar al parque, hablar con los padres en la plaza. Esa ciudad que para mí no existía, porque para mí Barcelona era un bar a las 3 de la mañana, ¿no? Y no era esto de ir con el bocadillo a recoger a tu hijo y conocer a los padres de tus amigos, de tus hijos, ¿no? Sí. Ahí de pronto Barcelona muestra otra cara y aparece la ciudad, digamos, con todas sus caras, ¿no? Tampoco desaparece esa otra ciudad nocturna. No, pero es otra pero ahí te apropias de la ciudad de otra manera y ahí me siento que empiezo a arraigarme y que yo creo hoy mismo pienso que yo soy de ningún lugar, pero que mi familia es de Barcelona. Y en ese sentido, como estoy con mi familia y quiero estar con mi familia, donde mejor estamos es en Barcelona, es decir, no nos podemos ir, porque a México sería artificial ir, porque mis hijos no han vivido allí, no son de allí, no sienten, o sea, tienen un cariño por su familia, por México, por ir allí de vacaciones, pero y mi mujer es brasileña, entonces ya verás la gracia que le va a seguir a vivir a México. Entonces, no hay el lugar donde estamos todos como familia, digamos, donde está nuestro lugar como familia es Barcelona. Sí. Y a mí, yo te entiendo muy bien lo que dices, porque a mí me pasó igual, pero al revés. O sea, al revés volteado, dicen los mexicanos. Que es que yo cuando llegué, yo soy española, pero me fui a vivir a México en el 2003, el mismo año que Juan Pablo vino a Barcelona, y me arraigué allá. Y llevaba el bocadillo a los hijos allá, ¿no? Pero bueno, estoy de vuelta, o sea que nunca se sabe, Juan Pablo. Nunca hay que decir que... Nunca hay que decir nunca. Oye, y una cosa te iba a preguntar también. ¿Tú considerarías que, no voy a pedirle a nadie que me crea, es una novela catalana sobre México o una novela mexicana sobre Barcelona? No sé, Las dos cosas. cualquier cosa. Es un intento
de apropiarme de Barcelona, es decir, de eso que acabo de explicar, que me pasó como persona, llevarlo a mis libros, ¿no? Mi realidad como inmigrante, como expatriado, como un escritor que vive en Barcelona y que de pronto siente la necesidad de escribir sobre lo que está más cerca de sí mismo, ¿no? Creo que el gran peligro que yo veía en seguir escribiendo sobre México era hacer exótico a México, ¿no? Creo que eso es un grave peligro que corremos todos los que nos expatriamos. Empezamos a añorar tanto nuestro país que empezamos a ver cosas que solo nosotros vemos, ¿no? A idealizarlas, y en ese sentido la manera de romper con lo exótico es escribir sobre lo que está más cerca de ti, ¿no? Y sobre lo que es tu cotidianidad. A mí ya me incomodaba mucho, como dije, el ejercicio de escribir como un acto de memoria y como un acto incluso falso, impostado de memoria. Y yo quería escribir sobre lo que me pasaba en ese momento, y volver a escribir sobre esa realidad inmediata. Cuando escribí No voy a pedir a nadie que me crea, fue realmente una gozada, porque ya yo salía a la calle y ahí estaba todo sobre lo que estaba escribiendo. Y cuando estaba escribiendo sobre México era todo una cosa que me quedaba lejana en el tiempo y en el espacio, ¿no? De pronto, ahora al escribir esta novela, podía salir a la calle y escuchar los tonos que me interesaban, ver las plazas y las calles sobre las que estaba escribiendo. No era un ejercicio nostálgico, por decirlo así, de construcción de un sitio que ya no existe más, sino que era un lugar vivo con el que yo convivía todo el tiempo. Pero y tiene la parte mexicana de la extorsión, ¿no? Porque es una mafia que opera a niveles, ¿cómo dirías, Juan Pablo? Que afecta la vida de las personas en un nivel como muy absurdo, ¿no? Como decidir qué nombre vas a poner a la tesis doctoral, ¿no? Te coarta y te va llevando para que vayas modificando una serie de cosas, con qué persona sales, con quién te vas a acostar, y empieza a permear, digamos, esa inseguridad también que a veces se vive en México, pero en Barcelona, ¿no? Bueno, había la intención de crear un mundo, una especie de novela negra, que también la hay allí metida, que hablara de una especie de transnacional del crimen, que no es que yo lo esté inventando, es que eso existe. Y que fuera una organización que tuviera sus tentáculos, digamos, en México y también en Barcelona, ¿no? Entonces hay una conexión también con la política catalana, que me salió muy bien, por cierto, porque fue como una especie de premonición, sí, de cosas que vendrían, ¿no? Hay unos políticos nacionalistas metidos allí en el libro, ¿no? Podrían ser fácilmente reconocibles, con nombre y apellido, aunque no lo son, ¿no? Y es curioso que cuando presenté la novela en Barcelona, la novela había ganado un premio y entonces no se había publicado la novela, y había una rueda de prensa para hablar de la novela sin la novela, ¿no? Que se anunciaba el premio. Y entonces yo tenía que explicar un poco de qué se trataba la novela. Y cuando expliqué de qué se trataba la novela, terminó la rueda de prensa, o la parte en la que yo hablaba, y preguntas de los periodistas. Y el primer periodista que levantó la mano dijo: esto suena igual que lo de Jordi Pujol Jr. en México, ¿no? Y fue como, ¿es eso? ¿No? Sí, sí, sí. Y yo, no, a ver, que esto es ficción, ¿no? Yo jugando un poco allí, porque realmente, digamos que había unos paralelismos, ¿no?, entre ciertas historias que empezaban a circular, que siguen circulando por allí, como leyendas urbanas, digamos, por no creernos, de los vínculos de negocios oscuros que pueda haber entre México y España. Y claro, esto está ahí en la novela, mezclado con el mundo académico y mezclado con este pobre Juan Pablo, que es un estudiante de doctorado de literatura y que quiere escribir una novela y que es un pusilánime, sí, sí, y que no sabe cómo reaccionar delante de un caso de extorsión y de chantaje, y el pobre va un poco allí como aplastado por las circunstancias, ¿no? Y
tratando de sobrevivir a lo que se le viene encima, ¿no? Pero es un poco lo que pasa en todos mis libros. Después me di cuenta que siempre hay un enfrentamiento entre el mundo del crimen y el mundo académico o intelectual, ¿no? Hay empieza en La Madriguera también, un profesor intelectual de izquierdas que tiene una relación con un narcotraficante, ¿no? Que acabará siendo una relación bastante perjudicial para el pobre, ¿no? Y todo esto muy divertido, todo, ¿eh? No se vayan a creer que es sesudo, sí, sesudo sí es, pero que es denso, no, te ríes, vamos, tienen que leerla. Oye, ¿y cuáles son tus referentes más odiados? O sea, no los buenos, sino los malos. ¿Cuáles son tus autores mexicanos que... De los que me siento más lejos. Sí, de los que te sientes más lejos, por decirlo de una manera elegante. Sí. Esto nunca me lo habían preguntado y siempre he tenido ganas de decirlo. Y además, siempre lo digo aunque no me lo pregunten. Es como... Siempre, en algún momento, tengo una manía de siempre, en algún momento... Tengo que decirlo, decir una palabra, decir un nombre que no voy a decir ahora, porque ya me entró la preocupación de quién está en el público, ¿sabes? No quiero ofender a nadie. Hoy me voy a portar bien. Pero dijiste que no te ibas a portar bien. Sí, pero en este caso, como la pregunta vino directa, prefiero abstenerme. ¿Y los que sí, Ibargüengoitia? Sí, claramente hay un homenaje incluso en la novela de Ibargüengoitia. Se supone que Juan Pablo está escribiendo una tesis sobre el humor y ha escrito y estudia la obra de Ibargüengoitia. Es una novela que también de alguna manera trata de mezclar tradiciones literarias. Hay un homenaje también a Eduardo Mendoza, que yo creo que ha escrito la novela más divertida sobre Barcelona que se ha escrito nunca, Sin Noticias de Gur, y que el último capítulo de la novela se llama Sin Noticias de Juan Pablo, que es un homenaje a Mendoza. Sí. Está también un poco mi barrio, el barrio de Gracia, que está muy presente en la novela, y que para mí vivir en Barcelona y como un escritor que ha transitado de México allí, ha tenido, por ejemplo, una experiencia muy marcante que ha sido respecto de la obra de Juan Marcé, ¿no? Sí. Yo había leído a Marcé viviendo en México, y Marcé era un escritor pues, que a mí me parecía como cualquier otro escritor español. Yo nunca había estado en Barcelona, no sabía de qué hablaba Marcé, de qué es Horta, qué es el barrio de Guinardó, de Horta, de Gracia, no me decían nada, pero claro, me gustaban mucho sus libros. Y muchos años después de haberlo leído, voy a vivir a Barcelona y de pronto me empiezo a reencontrar con los libros de Marcé, empiezo a comprarlos en librerías de segunda mano y empiezo a releer y de pronto me quedo estupefacto de darme cuenta que de pronto las calles de las que habla Marcé ahora son las calles con las que yo camino con mis hijos, ¿no? Y entonces hay toda una relectura de la obra de Marcé que yo creo que también está, quizás es una influencia más subterránea en la escritura de la novela, pero está, de la apropiación del barrio y de cómo hacer una literatura crear una ficción a partir de apropiarte de un espacio geográfico, en este caso de una calle, de un barrio, de una plaza. En la novela es muy importante la Plaza del Sol. Y después, claro, ahí hay toda una tradición literaria que está por fuera de la tradición del boom, ¿no? de lo que se puede resumir como la tradición del boom, ¿no? García Márquez, Vargas Llosa, etc. Y que es la versión que a mí me interesa más, es decir, una literatura más irreverente, más iconoclasta, más quizás menos conocida, por supuesto, tanto no solo aquí, sino también en México y en América Latina, que es la que yo reivindico y que me gustaría, o creo yo, que mi obra trata de insertarse en esa línea, ¿no? En esa tradición literaria, ¿no? Por eso me parece extraño que alguien diga que mi novela es realismo mágico, ¿no? Es decir, como si yo viniera de García Márquez, ¿no? Y a ver, García Márquez no voy a hablar mal de él, no estoy hablando mal de él. Pero no lo veo cercano a lo que yo hago, ¿no? Pero un gringo sí lo ve, no sé por qué, por una extraña confusión, o quizás porque no hay un corpus de lecturas muy amplio, sí. Pues parece cerca lo que no está, no sé. Parece cerca lo que no está, sí, es verdad.
Bueno, ya estamos, como vamos de tiempo, yo creo que da tiempo a hacer unas preguntitas. No sé si alguien quiera preguntarle algo a Juan Pablo. La obra de Ibargüengoitia sobre los viajes a la América insólita, ¿no? Especialmente esto. Bueno, yo creo que Ibargüengoitia sin duda fue el gran cronista, desde mi punto de vista, del siglo XX mexicano. Recuerdo que en ese libro, si no me equivoco, hay aquella famosa crónica sobre La Habana, ¿no? Sobre Cuba, que es maravillosa, ¿no? Ibargüengoitia gana el premio Casa de las Américas y va allí y escribe una crónica que se llama Revolución en el Jardín, ¿sí, no? Revolución en el Jardín, que si no la han leído la recomiendo ampliamente, desternillante, la mirada ya de todas las contradicciones, cuando en un momento en el que ningún escritor hablaba mal de la Revolución cubana. Estamos hablando de un momento muy temprano de la Revolución, cuando todavía hay ese deslumbramiento de las maravillas que estaban aconteciendo y que aparentemente estarían por acontecer. Y Ibargüengoitia ya va allí y ve un montón de contradicciones, ¿no? Y se ríe de ellas. Y yo creo que fue el gran cronista del siglo XX mexicano y de la cotidianidad. No solo estos son los grandes temas, pero él también fue el cronista de qué pasa cuando vas a pagar la factura de la luz, o de qué pasa cuando te subes al autobús público, es decir, de las nimiedades de la vida cotidiana, siempre con una mirada muy sarcástica, muy ácida, y creo que ha creado escuela, ¿no? De la crónica de Ibargüengoitia viene la crónica de Villoro, ¿no? Claramente, y también creo que Villoro es el gran cronista de estos años en México, ¿no? De los últimos. Entonces hay una línea que tiene una continuidad, y creo que la influencia de Ibargüengoitia como cronista es innegable, y ahora está pasando también con su narrativa. Durante muchos años el canon, que ha sido muy solemne, que ha sido muy serio, dejaba a las novelas de Ibargüengoitia como en un segundo plano, como bueno, sí, son entretenidas, son divertidas. No se les daba un estatus de respetabilidad como aquellos autores que se consideraban consagrados. Pero me parece que eso ha ido cambiando en los últimos años, a medida de que una nueva generación, los de los finales de los 60 o principios de los 70, que es la mía, cada vez más reivindica la figura de Ibargüengoitia, ¿no? como un escritor referencia, ¿no? De pronto aparece una reivindicación más de la figura de Ibargüengoitia, por ejemplo, por sobre la figura de Fuentes, ¿no? Prometí no hablar de ciertos nombres. Nunca, es imposible. Es imposible no hablar de Fuentes. Y hay una reivindicación de Ibargüengoitia ahora, me parece, que hará que el canon cambie y que haya una nueva manera de recibir y de entender su obra, ¿no? También su obra narrativa y su obra de teatro, ¿no? su dramaturgia. Y había otra pregunta allí. Sí. Buenas noches. Las dos preguntas quizás. La primera es, ¿qué te falta por escribir a ti? ¿Qué tú sientes que te falta por escribir? Y la segunda, ¿cómo mencionaste Ibargüengoitia, un autor al cual uno puede referirse un poco para entender a los mexicanos? ¿Qué autor español tú recomendarías para entender a los españoles? Para entender a los españoles. ¿Qué pregunta? Nadie lo sabe todavía. Yo te decía yo que qué es España. Bueno, la primera pregunta era... La primera pregunta era... ¿A qué te falta escribir? Todo. Realmente, como decía hace un rato, para mí todo es la búsqueda de voces y la búsqueda de tonos narrativos, y siempre surge la inquietud de encontrar otro universo narrativo a través de esas voces, y ahora mismo estoy trabajando sobre otra novela. Nunca hablo de lo que estoy escribiendo, no me gusta, ni siquiera a la gente más cercana se lo cuento, pero mi intención es seguir escribiendo novela. Esta crónica que he escrito sobre los niños migrantes fue una oportunidad puntual que surgió y que la verdad me dio mucho gusto poder hacerla, pero lo mío es escribir novela, y seguiré escribiendo novela. Ahora este año publico también un libro infantil
que saldrá en el Fondo de Cultura Económica, en la colección de literatura infantil, y me estreno como escritor infantil, por decirlo así, y también publico un cuento futbolístico sobre Brasil, donde viví un tiempo y tengo una relación también cercana con la literatura brasileña, así que publico una novela que solo estaba publicada en portugués, que yo había escrito en portugués, una novela publicada en portugués, que se llama El estilo Jalisco, y sí que hace referencia al verso de José Alfredo y al Estadio Jalisco, donde jugó la selección brasileña en el Mundial del 70 y en el 86, y que habla sobre fútbol. Y ahora estoy trabajando en otra cosa, sobre un autor español. A mí me parece que es difícil encontrar, digamos, a alguien que encarnara así el espíritu. Yo te diría los autores que a mí me interesan, ¿no? Gómez de la Serna, Valle Inclán, Javier Poncela, ¿no? Y me parece españolísimo. Me interesan ese tipo de escritores porque son humorísticos, porque son irreverentes, porque son más imaginativos, salen un poco del realismo costumbrista decimonónico que ha marcado el canon español, ¿no? Todos hijos de ay, estoy un poco mareado ya. El nombre, bueno, ya me vendrá. Y creo que ese tipo, por lo menos a mí son ese tipo de autores que me interesan, ¿no? En las obras completas de Gómez de la Serna creo que se podría entender a esa entelequia abstracta que llamamos España. Yo nací en Pareja, Guadalajara, España. Entonces me ha sorprendido tu afirmación de que los países no existen. Me ha parecido entender que es una cuestión emocional, de un sentimiento, y que en eso no pones la razón ni la historia. Me gustaría que desarrollaras un poquito más esa afirmación tan categórica que acabas de hacer. Y además has dicho ahora al final esa entidad, ¿no? Es una abstracción, ¿no? No es abstracción, pero bueno, me gustaría conocer en profundidad tu origen, porque tú eres el que estás hablando. Sí, no, es una provocación, ¿no? Evidentemente he sido categórico por provocar, sí lo creo, por continuar provocando. Sí lo creo. La creación de los países está en torno a un relato, ¿no? Yo estoy aquí como escritor, entonces, y también como lector y como alguien que analiza e interpreta relatos, ¿no? Y los países están hechos de relatos, cómo nos contamos la historia, cómo interpretamos los hechos que nos han sucedido y dónde ponemos acento de decir aquí se creó la nación, ¿no? Si pensamos que es México es tan difícil definirlo, ¿no? Es tan difícil adherir a uno u otro discurso, ¿no? Somos un territorio que proviene de un origen totalmente mestizo, ¿no? Yo no puedo salir a reivindicar de una manera ingenua un indigenismo que no es real porque no es lo único que existe allí, ¿no? Entonces, por más que yo quisiera salir aquí a defender a los mayas o a los olmecas o tal, me parecería absurdo porque no hay solo eso. Encima de eso hay otras cosas y somos la suma de todo eso, ¿no? Y seguramente si a mí se me hace un examen de estos genéticos para ver de dónde vengo, me salgan más sangres que un perro callejero, lo cual habla de qué es México, ¿no? de qué ha pasado allí. Y entonces, claro, cuando me preocupa cómo definimos eso que llamamos país, porque al final siempre hay un uso político de eso. Siempre alguien aprovecha ese discurso para crear una idea de país, ¿no? Si no, veamos lo que está a punto de pasar en Brasil ahora, ¿no? Es decir, alguien con un discurso religioso muy intolerante, ¿no? ligado a las iglesias evangélicas, que viene a vender una idea de qué es Brasil y de qué debe de hacerse con Brasil, con un discurso autoritario, totalmente opresivo, violento, ¿no? Que conecta con grandes sectores de la población que se han visto desfavorecidos por los últimos años o que ahora tienen miedo por una ola de violencia muy grande o lo que sea. Entonces creo que el peligro está en cómo definimos un país
y quién hace uso de esa idea de país. Y creo que eso también nos explica mucho los conflictos que hay en España, por ejemplo, ¿no? Es decir, el relato de cómo se cuenta Cataluña su historia y cómo se cuenta España su historia, ¿no? Y luego hay un diálogo de sordos, ¿no? De no quererse encontrar en un lugar común, ¿no? Siempre hay una oposición y es saber cómo ver quién grita más fuerte, ¿no? Quién grita más fuerte, y parece que el que grita más fuerte va a ganar, ¿no? Y yo no veo que haya un conflicto en decir que no tienes identidad, porque ¿qué es la identidad? Es una cosa fija, y nosotros no somos fijos, no somos estáticos, cambiamos, nos transformamos y morimos. Entonces, pensar que somos algo que no va a cambiar nunca, y que esto soy yo, y yo soy catalán, y los catalanes somos así, ¿qué es ser catalán? Nada. No sé, comer pan con tomate. Es decir, ¿qué es? No se lo digo en serio, ¿qué es? ¿Qué define lo catalán? ¿Qué define lo español? ¿Qué define lo mexicano? Es conflictivo, y me parece que cuando se simplifica hay el peligro de que siempre hay un uso político, y ahí viene el conflicto. Y entonces empezamos con yo soy superior porque mira, es que yo tengo estos valores que tú no tienes, y aquí somos así, aquí somos gente de power, ¿no? Somos todos pacíficos y tal, y siempre hay como el contraste de eso. Quiere decir que si nosotros somos así, yo estoy diciendo que tú no. Ya empieza ahí la exclusión, el discurso del odio, es peligroso. Lo digo, insisto, lo decía como provocación, pero en el fondo también como algo a lo que no le veo solución. Hola, Juan Pablo. Hola. Bienvenido. Gracias. Oye, yo tengo una pregunta, por ejemplo, ¿qué tanto tú te basas en estas cuestiones identitarias de las que estás hablando, de la subjetividad del historiador o del narrador cuando cuenta una historia? ¿Qué tanto tú estudias, por ejemplo, o te identificas con los exiliados mexicanos en España, por decirte? O sea, los exiliados en diferentes momentos políticos, desde Alberto Cotapani o Ángel Zárraga o hasta Diego Rivera o Alfonso Reyes, etcétera. O sea, ¿qué tanto te identificas con eso y qué tanto esa historia, como decían los prehispánicos, es cíclica y depende de quien esté en el poder, la gente migra o no migra, y cómo eso determina tus narraciones? Me interesa muchísimo en términos estéticos o en términos literarios estrictamente en qué encontraron ellos o cómo solucionaron ese desarraigo y cómo crearon a partir de ese no lugar, de ese estar desarraigado, ¿no? El sábado estaba en Barcelona en una charla con Álvaro Enrique, que vive en Nueva York, y me pareció curioso que pensábamos al revés, ¿no? Él defendía que hablamos de perder el acento mexicano y de perder nuestra manera de escribir y de hablar por estar expatriados y por llevar mucho tiempo fuera de México. Y él decía que había que resistir, y que resistir, es decir, seguir escribiendo como mexicano, seguir hablando como mexicano, en un gesto político como de resistencia. Y yo lo veo al revés, yo veo que hay que adaptarse y que hay que cambiar, y que lo natural es que si yo ya no soy eso, sea honesto y encuentre una voz mestiza, ¿no? Por simplificarlo. Esto me interesa. Hay un escritor de Barcelona, Pere Calders, que vivió 23 años en México, exiliado, después de la Guerra Civil, y escribió, viviendo en México, escribió 2 libros que yo digo que forman parte de la literatura mexicana, aunque estén escritos en catalán, para empezar, ¿no? Que son un libro de relatos que escribió viviendo allí, y que es muy curioso porque no solamente hablan de México, sino que hay algo ya que Calders, al vivir allí, había como integrado. Hay una visión mexicana en esos cuentos, ¿no? Y hay en particular un cuento que se llama El 5 de Mayo, que hace referencia a la celebración de la famosa batalla de Puebla. Para quienes son mexicanos, tuvimos una guerra con Francia que perdimos, pero le ganamos una batalla y festejamos la batalla, ¿no? Es como lo del Mundial, que ganamos a Alemania, luego nos eliminaron, pero ganamos a Alemania, ¿no?
hay que hacer una fiesta para celebrar que le ganamos a Alemania. Y el 5 de mayo es fiesta en México, por la batalla de Puebla, y hay un cuento de Pere Caldés que explica que hay un reportero americano que va a un pueblo donde se celebra el 5 de mayo haciendo una representación de la batalla entre los franceses y los mexicanos. Lo que sucede es que como los franceses iban con unos uniformes muy elegantes y muy caros, pues en el pueblo quien representa a los franceses son los ricos, ¿no? Porque son los que se pueden pagar el uniforme, y entonces los otros, los zarrapastrosos, los zarrapados, hacen de mexicanos. Pero entonces, claro, la batalla se supone que la tienen que ganar los mexicanos, pero los ricos del pueblo no quieren perder la batalla. Entonces hay una batalla real y no se sabe quién va a ganar, ¿no? Cada año. Entonces a veces dice, y Caldés con mucha ironía dice, uy, este año drama, ganaron los franceses, ¿no? Pero claro, yo hice una conferencia sobre Pere Caldés para una celebración que se hace cada año en un pueblo, en San Juan de las Abadesas, que es el pueblo donde nació el compositor del himno mexicano. Fíjense, estamos todos mezclados, ¿no? El himno mexicano, la música la escribió un catalán. Y me invitaron a hacer una conferencia y preparé una conferencia sobre Pere Caldés, y traduje trozos de esos cuentos, y al traducirlos me di cuenta que ese era un cuento de Ibargüengoitia. O sea, tú lo traduces y si tú se lo das a alguien sin decirle quién es, estoy seguro que el 99% de la gente que es lectora en México te diría esto es Ibargüengoitia, o te diría es Villoro. Segurísimo. Suena a eso. Y entonces a mí me interesan esos fenómenos, ¿no? Esos fenómenos donde hay la huella de lo que se mezcla, de esas miradas cruzadas, y que yo creo que en el caso de Caldés es interesantísimo. Después tiene otra novela que se llama La sombra del maguey, que es muy problemática porque fue acusado de ser racista y de ser desagradecido con México, que tiene una mirada muy cruda y muy brutal sobre lo mexicano. Él incluso escribió después un prólogo para explicarse y defenderse de las acusaciones, que creo que el prólogo está peor, porque es como explicación no pedida, acusación manifiesta, ¿no? Y es muy interesante el fenómeno de cómo una parte del exilio catalán en México veía ese libro como una muestra de desagradecimiento, como si el que llega allí tuviera que responder escribiendo bien de México, ¿no? Y entonces Caldés, en un momento de ese texto donde se defiende, dice, si algún día un mexicano viniera a vivir a Barcelona y se pusiera a escribir sobre Barcelona, yo no esperaría que se pusiera a decir qué maravilloso es el Tibidabo. Y entonces yo uso eso de epígrafe de mi novela. Mi novela es una respuesta a Caldés, como diciendo, bueno, tú veniste a contar nuestras miserias, pues yo vengo a contar las de Barcelona. Y eso es a mí lo que me interesa. Una pregunta, Juan Pablo. Mira lo que ha dicho Susana. En tu novela no le pide a nadie que me crea, ¿no? Hablas desde una voz mexicana, ¿no? Siempre. Pero en esto que estás hablando, que es muy interesante, te has planteado, y luego pones en diálogos de gente de Barcelona o española, ¿te has planteado escribir desde una voz española o de Barcelona en este caso, o incluso digo más catalana? ¿O ves que eso, entrar en esa estructura literaria y de estilo desde un personaje español, es ya, o sea, lo es posible, lo es factible, lo piensas? Sí, lo pienso, pero todavía me parece, tengo pudor todavía de eso. De hecho, cuando escribía No voy a creer a nadie que me crea, intenté escribir un capítulo con una voz que era de la madre de uno de los personajes catalanes de la novela, y me sentí que no estaba todavía listo, pero también tengo que decir que he escrito en catalán. Me parece más interesante apropiarme de otra lengua, como he escrito en portugués. Porque cada lengua tiene una estructura y cada lengua es una mirada diferente al mundo, ¿no? Entonces eso me parece más interesante, pero seguramente acabaré escribiendo algo con narradores que sean de Barcelona o de otro sitio. Es decir, creo que es un camino natural que llegará, todavía no, pero llegaremos ahí. Vale. Pues muchas gracias otra vez por venir, de parte de uno de Susana Pliego, directora de Cultura,
de todo el equipo de la Casa de México. Muchas gracias, Laura, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias otra vez, Juan Pablo. Y nada, bienvenidos a la Casa de México.